El primer libro de Nefi, su reinado y ministerio. Relato de Ley de su esposa Saría y de sus 4 hijos que se llamaban, empezando por el mayor, Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. El Señor advierte a Ley que salga de la tierra de Jerusalén porque éste profetiza al pueblo sobre su iniquidad y tratan de quitarle la vida. Ley viaja 3 días por el desierto con su familia. Nefi, acompañado de sus hermanos, vuelve a la tierra de Jerusalén por los anales de los judíos. El relato de sus padecimientos. Toman por esposas a las hijas de Ismael, salen para el desierto con sus familias, sus padecimientos y aflicciones en el desierto, rumbo de viajes. Llegan a las grandes aguas, se rebelan los hermanos de Nefi contra él los confunde y construye un barco. Dan al lugar el nombre de abundancia. Atraviesan los grandes mares hasta llegar a la tierra prometida, etc. Esto es según la narración de Nefi, o en otras palabras, yo Nefi escribí estos anales. Capítulo 1. Nefi da principio a la historia de su pueblo. Ley ve en visión un pilar de fuego y lee en el libro de profecías. Alaba a Dios. Predice la venida del Mesías y profetiza la destrucción de Jerusalén. Es perseguido por los judíos, aproximadamente 600 años antes de Cristo. Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y sé que la historia que escribo es verdadera. Y la escribo de mi propia mano, con arreglo a mis conocimientos. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Ley había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintieran, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Aconteció, por tanto, que mientras iba por su camino, mi padre Ley oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Y ocurrió que mientras estaba orando al Señor, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego. Y fue mucho lo que vio y oyó, y se estremeció, y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Sucedió que volvió a su casa en Jerusalén y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión en la que vio abrirse los cielos y creyó ver a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sucedió que vio a uno que descendía del cielo. Vio que su resplandor era mayor que el del sol al mediodía. Vio también que lo seguían otros 12, cuyo brillo excedía al de las estrellas del firmamento. Y descendieron y avanzaron por la faz de la tierra, y el primero llegó hasta donde estaba mi padre y le dio un libro, y le mandó que lo leyera. Sucedió que mientras leía fue lleno del Espíritu del Señor, y leyó diciendo: Ay, ay de ti, Jerusalén, porque he visto tus abominaciones. Sí, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida, así como sus habitantes, que muchos perecerían por la espada, y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Acaeció que cuando mi padre hubo leído y visto muchas cosas grandes y maravillosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor tales como: Cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. Así se expresaba mi padre en alabanzas a su Dios, porque su alma se regocijaba y todo su corazón estaba henchido a causa de las cosas que había visto, sí que el Señor le había mostrado. Y yo, Nefi, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas que vio en visiones y sueños, y ha escrito también muchas cosas que profetizó y habló a sus hijos, de las que no daré cuenta entera, sino que haré una relación de los hechos de mi vida. He aquí haré un
un compendio de los anales de mi padre sobre planchas que he preparado con mis propias manos. Por tanto, después de que los haya compendiado, escribiré la historia de mi propia vida. Por lo tanto, quisiera que supieseis que después de que el Señor hubo mostrado a mi padre Leí tantas cosas maravillosas, sí, con respecto a la destrucción de Jerusalén, he aquí mi padre salió entre el pueblo y empezó a profetizar y a declararles concernientes a lo que él había visto y oído. Y aconteció que los judíos se burlaron de él por las cosas que testificó de ellos, porque verdaderamente les testificó de sus maldades y abominaciones, y le dio testimonio de las cosas que había visto y oído, así como las que había leído en el libro, manifestaban claramente la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraban también quitarle la vida. Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarles. Esta es una experiencia maravillosa que Leí pudo tener. Al poder contemplar en una visión este pilar de fuego, poder ver al Señor y a sus 12 apóstoles, y ellos haberles permitido leer las escrituras y poder saber a ciencia cierta de que Jerusalén sería destruida, que era necesario que se arrepintiesen. El Señor en todos los tiempos a través de sus profetas nos llama al arrepentimiento. En los siguientes capítulos vamos a ver qué sigue aconteciendo en la vida de Leí y su familia.